Hablaremos hoy de un héroe secundario de Troya, secundario inmerecidamente porque era muy valiente. Se trata de Áyax. ¿Cuándo nació Áyax?, se preguntarán ustedes. Bueno, yo se lo voy a decir, Sí. aunque no... Pregúnteselo, por favor. ¿Tiene algo que ver con el equipo de fútbol? Lo primero que pensé yo. Sí, tiene que ver con la misma palabra. Águila. Ah. Significa águila. ¿Y cuándo nació? No se impaciente, por favor. Porque ya se lo voy a decir. Ahora voy a hablar de otra cosa. Un día, cuando Heracles fue a visitar a Telamón, que era el papá de Áyax, estaban ahí morfando en un banquete, y en agradecimiento por el morfi que este muchacho Telamón le había servido, Heracles extendió su piel de león sobre la mesa. Como ustedes saben, Heracles iba siempre vestido con una piel de león, parecida al del comodín de los naipes Victoria, si es que no es Heracles el comodín de los naipes Victoria. Y la piel del león de Nemea, una de sus primeras, de los primeros monstruos que mató. Y entonces esa piel tenía un poder protector muy grande, ¿no? Y que lo hacía, no digo invulnerable, pero que lo ayudaba mucho. Bueno, extendió la piel sobre la mesa y le rogó a Zeus, el padre de los dioses, al príncipe de los dioses, que le concediese al anfitrión, a Telamón, un hijo tan fuerte como el león cuya piel estaba mostrando. Y Zeus oyó su plegaria y, en señal de asentimiento, envió un águila como para decir sí, y de ahí deriva el nombre del niño, Áyax. Según otra versión, cuando tuvo lugar la visita de Heracles, ya Áyax había nacido y el héroe lo envolvió en la piel del león y le rogó a Zeus que lo hiciera invulnerable, y en efecto el niño lo fue, excepto en aquellas partes que el cuerpo de Heracles utilizaba para sostener el recipiente para la flecha, ¿no? O sea, el carcaj, así se llama. Era vulnerable en las axilas, en la cadera y en el hombro. Ahora bien, aquí cabe una pequeña filosofía de vuelo gallináceo. Cuando uno es invulnerable en forma incompleta, es vulnerable. Invulnerable es aquel que no puede ser vulnerado, sino, bueno, sería como si fuéramos inmortales durante 70 años. Es decir, somos inmortales hasta la muerte. De ese modo nadie quiere ser invulnerable, pero así eran los griegos, de tramposos o de sabios. El tipo era invulnerable, pero menos en la axila, en el hombro y en la cadera. Y no está mal después de todo. Para que te acierten en la axila, en el hombro o en la cadera, tenés que ir a muchos corsos, ¿no? Pero bueno. Ya desde joven, Áyax participó en la guerra de Troya. Andaba al frente de 12 naves, que era el contingente total que aportaba su patria, Salamina, un lugar famoso por la batalla de Salamina en tiempos posteriores e históricos. Después de Aquiles, Áyax era el más fuerte y valiente de todo el ejército. Era robusto, alto, muy apuesto, nunca perdía la calma, marchaba muy armado muy pesadamente. Su escudo era notable, su escudo. Se formaba por 7 pieles de buey superpuestas y la octava capa era de oro. Ese era el escudo de Áyax. Cuando hablamos de escudo, hablamos de aquel elemento que se utilizaba para detener las flechas y las lanzas. Hoy, cuando hablamos de escudos, hablamos de un emblema que se pone en el ojal. Bien, claro, no. Áyax hablaba poco, era bondadoso, temía a los dioses, era bastante parecido a Aquiles, menos en algunas cosas, pero estas cosas eran decisivas. Carecía por completo de sensibilidad. No le gustaba la música, no era tierno. En plena guerra, Áyax fue designado para luchar mano a mano con el troyano Héctor, el principal de los héroes de Troya. Y lucharon.
La lucha fue terrible. Ajax lo derribó de un piedrazo y, deseoso de cobrarse venganza, Héctor se lanzó al asalto de las naves aqueas y volvieron a encontrarse frente a frente, y ya cuando estaban a punto de matarse, Zeus hizo que una nube los envolviese para que no pudieran verse. ¿Por qué hizo esto? Porque el destino de Héctor ya estaba escrito, y ese destino quería que Héctor fuese muerto por Aquiles y no por Ajax. Entonces Zeus, para que el destino se cumpliera, tuvo que armar esa escena. Durante los 9 primeros años de la guerra, o sea, durante las 9 décimas partes de la guerra, Ajax participó en expediciones de toda índole. Anduvo saqueando algunas ciudades por ahí, atacó la ciudad del rey frigio Teleutrante, raptó a la hija, que se llamaba Tecmesa, la convirtió en su concubina, destruyó Queroneso, ahí donde reinaba Polimnéstor, destruyó todo lo que había, saqueó rebaños que tenían los troyanos ahí en el monte Ida, etcétera. Estaba tan agrandado con sus triunfos que, ante el consejo de su padre de vencer con la lanza, pero también con la ayuda de los dioses, Ajax respondió: hasta un cobarde puede vencer con la ayuda de los dioses. El piola vence sin la ayuda de los dioses. Y borró de su escudo la figura de Atenea, y la diosa, que saben cómo era, ¿no?, juró venganza. Dice: así que me borrá del escudo, ya vas a ver. Y las cosas comenzaron a ponerse peludas para el guerrero. Murió Aquiles, y Tetis, la mamá de Aquiles, aquella que lo sostuvo por el talón, ¿no?, incluso también para volverlo invulnerable, pero no completamente, ya que el talón fue vulnerable. Bueno, Tetis decidió conceder las armas del finado Aquiles al griego más valiente que quedara vivo en la guerra de Troya. Se presentaron 2 candidatos, Ajax y el otro fue Odiseo, es decir, Ulises. Ellos 2 habían defendido el cadáver de Aquiles y se creyeron con derecho a reclamar las armas del muerto. Para saber quién realmente los merecía, se reunieron los caudillos griegos y se obligó a todos los prisioneros troyanos a declarar cuál de estos 2 reclamantes les había hecho más daño. Bueno, también los caudillos enviaron espías para que oyeran lo que decía el pueblo troyano acerca de los griegos y acerca de Ajax y de Odiseo. Estos espías oyeron cómo varias muchachas discutían acerca de las virtudes guerreras de estos muchachos. Bueno, esto hará exclamar a muchos cultos oyentes: qué bajo ha caído la raza humana. Antes las muchachas hablaban sobre Ajax y Odiseo y ahora no. Bueno, no importa. No sé si van a buscar eso. Después de un intenso debate, se llegó a la conclusión de que Odiseo había sufrido los más fuertes embates de los troyanos. Pasaron el informe y se decidió conceder las armas de Aquiles a Odiseo. Bueno, a Ajax le agarró un rencor irrefrenable, una gigantesca ira, y decidió vengarse de todos los griegos esa misma noche. Pero Atenea, que ya lo tenía montado entre ceja y ceja, lo volvió loco. Directamente lo volvió loco. Lo volvió loco sin ninguna metáfora, literalmente. Hizo que se lanzara espada en mano, no contra los griegos, sino contra las vacas y las ovejas que habían afanado en las granjas troyanas. Encadenó a los animales sobrevivientes, los llevó al campamento, y ahí continuó la matanza. Después eligió 2 carneros de patas blancas, les cortó la cabeza y la lengua, a uno lo ató a una columna y lo azotó, y lo insultaba y lo llamaba Odiseo. Estaba loco. Bueno, después recobró el juicio, pero bueno, está bien. Bueno, caminó, se fue. Caminó días y días y querían matarse. Quiso matarse. Puso la espada en la tierra con la punta para arriba, le pidió a Zeus que hiciera saber a Teucro, su hijo, dónde podía encontrar su cadáver, le pidió a Hermes que condujera su alma
a los campos de Asfodelos, que era un distrito medio sonso, pero residencial del infierno. Le pidió a las Erinias, que aquellas diosas vengativas, que también te enloquecían, le pidió que lo vengaran. En fin, hizo todos los trámites y se tiró contra la espada, ¿no? Pero apareció un problema. El tipo era invulnerable, entonces no se podía ensartar. Pero, por suerte, tenía algunas regiones bastante susceptibles, así que, si bien no pudo en la panza, después de varios intentos, se ensartó el arma bajo la axila, apuntando al corazón, y ahí pudo suicidarse, ¿no? Mientras tanto, todo el mundo lo andaba buscando. El adivino Calcante, el famoso adivino Calcante, no había podido adivinar que se había suicidado, porque no se le había otorgado la previsión profética del suicidio. Interesantísimo este detalle. Claro que sí. Limitar el poder de un mago señalando los acontecimientos que no va a poder predecir. Podés predecir el futuro salvo estas cosas, por ejemplo, caída de granizo, no. En este caso, suicidios no podés predecir. Extraordinario. ¿Y los griegos qué buscan con esto? Buscan la medida. Uno es invulnerable, pero no tanto. Es adivino, pero no tanto. Es el príncipe del universo, como Zeus, pero no tanto. La mesura, la sofrosine llamaban ellos. Bueno, Calcante lo llevó aparte a Teucro. No era el hijo, era el hermano Teucro de Áyax, ¿no? Y le aconsejó que lo encerrara a su hermano. Dice, encerrá a tu hermano para que no haga locura. A todo esto Áyax ya era afinado. Pero Calcante no sabía, le dijo, mira, cuando lo encontremos encerralo, así no hace... Mirá si en una de esas se suicida este tipo. Y el otro ya se había suicidado. Bueno, Polidario, que era un médico, diagnosticó locura en Áyax, en ausencia, ¿no? Pero porque dice que le había visto los ojos llameantes. Cuando estaban hablando todas estas pavadas, apareció Zeus en persona e informó la suerte de Áyax. Dice, diagnóstico de Áyax, muerto. Algunos dicen que Áyax no se suicidó, y como era invulnerable al acero, los troyanos lo mataron con terrones de arcilla. Parece que matar a un hombre con terrones de arcilla era una manera de evitar la culpabilidad del homicidio, por ejemplo. Pero, claro, es muy difícil matar a un tipo con terrones de arcilla. Es como depilarse con guantes de boxeo. Bueno. ¿De qué forma los terrones? Y los afilás un poco, hacés una maceta, afilás un poco y en medio lo ensartás, pero es difícil, ¿no? Bueno, recuérdese que muchos años más tarde, Odiseo visitó el infierno y Áyax fue la única alma que permaneció lejos de él, penando y profiriendo insultos, con un rencor que iba más allá de la muerte. Odiseo devolvió las armas a Tetis, las armas de Aquiles, aquellas que le habían sido otorgadas por ser Odiseo el más valiente. Pero Odiseo las devolvió, no las quiso. Y al final, aquellas armas terminaron en manos de Neptolemo, que era hijo de Aquiles. Dicen que Neptolemo después las perdió en un naufragio y después las recuperó gracias al dios del mar, Poseidón. Bueno, un último detalle. Ya durante los tiempos históricos, en el gobierno del emperador Adriano, en el año 100 y algo, el mar abrió la tumba de Áyax y se descubrió que los huesos eran de un tamaño gigantesco. Basta con decir que las rótulas eran tan grandes como los discos que empleaban en el pentatlón. Por orden del emperador Adriano, volvieron a enterrar rápidamente los huesos, pero esta es una leyenda que la vamos a encontrar en muchos lugares. Por ejemplo, de Teseo también se decía que era un hombre de un tamaño excepcional. Bueno, esta es la historia de Áyax, que no tuvo suerte, tal vez porque no tuvo la gracia de Aquiles, ni el gusto por la música, por la poesía y la ternura como sí lo tenía Aquiles. ¿Y acaso es la frutilla sobre el helado del héroe? Un héroe que no canta milonga es un poco menos héroe. Bueno, ¿a quién dedicar esta historia? Al mismo Áyax, pero también a todos aquellos que siendo heroicos son también un poco poetas, y aquellos que como los griegos entienden que el límite
es indispensable para la convivencia, que una sociedad sin límite, sin culpa, sin vergüenza, es una sociedad que se estrella en el exceso. De modo que los límites que los griegos ponían no eran una represión, estaban pensados incluso con carácter poético, y eran límites que hasta servían para gozar más, porque el goce necesita algún límite, aunque más no sea para gozar cuando se lo transgrede o cuando se lo sobrepasa. Bueno, hemos ido a la discoteca y allí el discotecario me dijo que... Es una historia fabulosa. El discotecario tiene que estar encantado. No, dijo que eso no era nada, con un camionero que él conocía que medía 2,5 metros. ¿Qué tiene que ver? Bien. Durante muchos años se creyó que el fantasma de Ajax seguía luchando entre las tropas de los griegos. Y muchos juraban haber sido heridos por el fantasma de Ajax mucho después de la muerte, ¿no? Mucho no, porque la guerra de Troya terminó más o menos enseguida. Pero ahí andaba Ajax luchando incluso en otros entreveros, el fantasma. También le conté eso al discotecario y aprovechó para regalar, para darnos, para Me imagino encajarnos. que el tema musical tendrá algo que ver con esto. No. Con un fantasma, Tiene sí. que ver con un fantasma. Ah, bueno. Este no es el fantasma de Ajax, pero es el fantasma de Reinaldo Morel, que así se llama, un estilo del que soy autor. Este es el fantasma de un cantor, cosa que no era Ajax. Pero está muy bien oír qué dice un fantasma. Como un fantasma criollo en este caso, lo hemos pasado otras veces aquí, es un fantasma criollo que cuenta en el lenguaje y en el lenguaje poético de los gauchos, de los criollos, o de ese género, si usted quiere, cumpliendo las reglas del género de la poesía gauchesca, cuenta que es un fantasma, y me parece que no está mal. Tocan aquí Rolón, Salmone y Soria, con las 3 guitarras, y escuchemos entonces el estilo de Reinaldo Morel, o el fantasma de Reinaldo Morel, o también estilo del fantasma, como pertenecía a una pequeña obra más o menos teatral, nunca alcanzó nombre. Es como una canción fantasma también. Así que escuchémoslo. Dale.